Hola, yo soy Brenda y aquí estamos de vuelta en Vivir la Creatividad. Yo soy su directora y creadora para continuar la conversación sobre las disonancias que podrían existir en el sistema de educación musical. En esta ocasión vamos a dar algunos ejemplos que quizás para algunos de ustedes pues parezcan un poco extremos o chocantes y para otros quizás representen experiencias vividas y les recuerden algunos momentos que hayan vivido o algunas cosas que hayan experimentado, que son ejemplos de las cosas que se pueden dar dentro de la cultura de una institución de educación musical. Y no solo son ejemplos, sino que son síntomas de algunos factores que no se están atendiendo y que germinan este tipo de situación que puede resultar tóxica tanto para toda la comunidad de la institución. Podría resultar teniendo efectos bastante nocivos, ¿no? Así que voy a estar comentando de algunos ejemplos y luego me encantaría pues recibir sus comentarios. Si alguien ha tenido alguna de estas experiencias pues y la quiere compartir, pues podría, podría hacerlo eh, o escribirme directamente cualquier pregunta que tengan a las páginas de Vivir la Creatividad. Comenzaremos entonces con algunos ejemplos de lo que es la disonancia en la educación musical. Se han dado casos en los que cada vez que hay un evento para el público en una institución, se presentan siempre los mismos estudiantes, los favoritos, según los estándares de los profesores. Esto es un síntoma de cómo se ha vuelto más importante la imagen de la institución y los profesores que darle una oportunidad justa a cada estudiante para que tenga las experiencias que son fundamentales para su desarrollo. Podría darse el caso, por ejemplo, de que uno vaya a un festival de música de una institución, asista a un concierto en el que tocan 4 grupos diferentes y de repente uno se da cuenta de que 3 de los 4 grupos tienen al mismo baterista o guitarrista. La realidad es que son demasiados los estudiantes que pasan por el sistema, sintiendo que sus talentos son marginados, ignorados, incomprendidos o hasta rechazados. Se pueden dar casos en los que existan departamentos que ofrecen grados cuyo nombre no tiene relación con el contenido que se está enseñando. Por ejemplo, puede existir un programa cuyo título es Música Popular, pero en el cual no se cubre nada que tenga que ver con rock, salsa, reggae, hip hop, bachata y todas las demás músicas populares, que de hecho seguramente son las que le interesan a un estudiante que se matricula en un programa con un título como este, sino que el enfoque sean aquellas músicas que le gustan e interesan a los maestros y se obvien así los intereses de los estudiantes que son a quienes debe servir cualquier institución educativa. Se pueden dar casos en los que un profesor le indica a un estudiante cómo interpretar una pieza y cuando el estudiante le cuestiona el por qué, la contestación sea literalmente porque yo lo digo. Hay varios casos en los que los profesores enseñan de las mismas formas en las que les enseñaron a ellos y lo han estado haciendo así durante años sin detenerse a cuestionarlo. No obstante, aún en el mundo de la música clásica, con sus reglas tan precisas, suelen ser aquellos intérpretes capaces de generar versiones creativas, humanas y personales de las piezas que interpretan, quienes terminan teniendo más éxito profesional. Enseñar músicas creativas, como por ejemplo el jazz, cuya filosofía es la práctica y búsqueda intencional de la innovación, como si fueran músicas clásicas, tradicionalistas y conservadoras, provoca confusión en la interpretación y el recibimiento de los mensajes
que fundaron a estas músicas. Y en casos extremos, lamentablemente, existen casos donde algunos profesores ejercen la intimidación y la humillación hacia sus estudiantes. Aprovechan situaciones en las cuales los estudiantes están particularmente vulnerables por el alto grado de ansiedad que producen, como por ejemplo los exámenes de jurado, ensayos y presentaciones. La intimidación y la humillación no solo son prácticas innecesarias, contrarias a todo lo que tiene que ver con educar, sino que constituyen maltrato emocional y psicológico. No hace falta decir que estas acciones irresponsables de algunos pueden tener graves consecuencias a largo plazo para el estudiante, cuya situación de vulnerabilidad lo expone a la posible destrucción de su autoestima y una concepción distorsionada de sí mismo. No debería ser que los estudiantes en los programas educativos de música actuales dependan de tener la buena suerte de tropezarse con un profesor o profesora que vaya más allá de lo que la institución le pide que haga. Para colmo, los buenos maestros también se enfrentan a que su propio potencial queda impedido por prontuarios, silabarios, reuniones, estadísticas y las exigencias de currículos sobrecargados y exageradamente específicos y especializados, con poco o ningún espacio para crecer, crear, inventar, para atender los verdaderos intereses de los estudiantes y poder servir de ejemplo e inspiración. El resultado que estamos viendo con los ejemplos que acabamos de describir y otros son estudiantes que sacan A en sus exámenes, pero a la hora de la verdad no tocan ni crean música de calidad. Estudiantes que pierden el gozo de tocar. Estudiantes que se dan de baja, frustrados y decepcionados con el sistema. Estudiantes que no saben enfrentar el mundo profesional de la música. Estudiantes que salen convencidos de que son los mejores porque fueron los favoritos de sus maestros y luego se traumatizan cuando en el mundo real no reciben la misma valoración. Estudiantes que salen desanimados y frustrados, a veces con la autoestima destruida, pensando que son los peores porque fueron ignorados por sus maestros, y a veces luego se sorprenden cuando reciben una valoración diferente en el mundo real. Estudiantes que querían tocar y terminan dando clases solamente. Estudiantes que terminan dejando la música por completo. Reformar la educación musical no es limitarse a cambiar un currículo o rehacer prontuarios, es mucho más que eso. Para empezar, reformar la educación musical es recuperar la visión de que la música es un arte y no una ocupación. Por ende, la misión de una institución dedicada a la enseñanza de un arte creativo no debe buscar que todos sus estudiantes sepan lo mismo y suenen igual. Reformar la educación musical es comprender que todos los estudiantes vienen con distintas capacidades y talentos que, bien identificados, valorados y desarrollados, los llevará a tener una voz única y original. Reformar la educación musical es valorar y promover la diversidad. Reformar la educación musical es también atender la extrema desproporción del sistema. Hay demasiadas horas asignadas para cursos obligatorios y demasiado poco espacio para cursos selectivos. El contenido de una educación artística y realmente creativa debe estar directamente relacionado a los intereses de sus estudiantes, manteniendo abierto el espacio para que el estudiante se guíe por su propia curiosidad. Si todas sus horas educativas están ocupadas por los cursos que otras personas escogen por ellos, el estudiante no sentirá la misma conexión, entusiasmo y motivación que sentiría si se le tomara en cuenta. Y definitivamente no hay nada como estudiar con entusiasmo y motivación. La clave para reformar la educación musical no está en estandarizarla, sino todo lo contrario. Se debe personalizar, de manera que se ayude a cada estudiante a descubrir quién es, cuáles son sus talentos, sus destrezas, que descubra sus pasiones, que se apoye en sus intereses. Por ejemplo, si de repente quiere saber sobre música de la India o la China, o incluso de otras materias como pintura o literatura, que tenga el espacio de tomar estos cursos y que sea el estudiante,
de la mano de sus profesores, quien vaya poco a poco diseñando su currículo. El diseño de un currículo que promueva la creatividad debe moverse hacia la personalización y permitir así que los estudiantes investiguen todo aquello que les despierta curiosidad, interés y entusiasmo. Reformar la educación musical es dejar a un lado el aislamiento y la especialización y promover la educación multidisciplinaria, abriendo puentes que le brinden acceso al estudiante a conocimientos de todo tipo de materias, no solamente aquellas directamente relacionadas con la música. Muchas veces la creatividad se basa en la capacidad de hacer conexiones y crear relaciones entre objetos que aparentemente no tienen ninguna conexión obvia. Estudiar solamente música impide que esto suceda. El verdadero rol de un maestro de cualquier arte no es enseñar materias ni bombardear a sus estudiantes con información, sino que es educar artistas en todo el sentido de la palabra. Para esto el maestro debe reconocer primero que no es el único que sabe, que el estudiante también tiene mucho que aportar a su propia educación si se le permite, si se le escucha, si se le respeta, y que sus estudiantes también son sus colegas, incluso ya que muchos de estos se desempeñan como músicos profesionales durante el tiempo que son estudiantes. Reformar la educación musical es no tratar a todos los estudiantes por igual. Tenemos que hacer el esfuerzo como educadores de conocer realmente quién es cada uno de nuestros estudiantes y ayudarlos a lograr su máximo potencial, ayudarlos a conocerse a ellos mismos, a fortalecer sus capacidades y a comprender y manejar sus limitaciones. Si todos recordamos la intención de la educación artística y creativa, si todos tenemos la voluntad para reflexionar y la disposición para actuar, veremos cómo las disonancias de la educación musical pueden comenzar a transformarse en hermosas armonías. Y por último, nuevamente quiero decir que no se trata de afirmar que no necesitamos instituciones en las cuales se enseñen destrezas básicas, técnicas, conocimientos, conceptos, que son muy útiles, son herramientas muy útiles. También es necesario validar el hecho de que hay instituciones que se dedican a la enseñanza de las músicas tradicionales para que existan músicos que puedan hacer interpretaciones de estas músicas tradicionales de la más alta calidad. La conversación, el propósito de traer este tema es para dar la voz de alerta o llamar la atención hacia el hecho de que no existen, o por lo menos no hay una cantidad saludable de lugares donde se pueda estudiar la parte creativa de la música, donde no hayan esas limitaciones basadas en géneros, en estilos, en categorías, y que los estudiantes puedan hacer un proyecto de investigación más hacia ellos mismos. Así que me alegro que hayas estado por acá y que seas parte de esta conversación y espero recibir tus comentarios y ya seguiremos hablando en la próxima. Así que hasta pronto.